Bendiciones. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a concluir esta noche con el estudio de Habacuc. Vamos a leer los últimos versículos del libro de Habacuc. Habacuc en el capítulo 3, los últimos cuatro versículos de este libro precioso, ¿verdad? Como todos los libros de la Biblia. Nuestro texto, hermanos, para concluir este libro es versículo 16 al versículo 19. Habacuc 3, versículo 16 al 19. Esta es la conclusión del libro. Dice la palabra del Señor así: oí, dice, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Dice, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y luego como que hace un cambio de canal, ¿verdad? Después de decir eso es como que cambia de canal Habacuc y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Por eso ha aparecido ahí el venadito ese, ¿verdad? ¿Ha visto? No sé si cuántos se preguntaron, bueno, ¿y por qué han puesto los hermanos ese venado ahí en la? Bueno, por este versículo, ¿verdad? Por este versículo ha aparecido ese venadito ahí todas estas 10 semanas que hemos estado con Habacuc. Porque dice, Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Dice, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores dice, sobre mis instrumentos de cuerda. Esa es una indicación musical, ¿verdad? Porque todo el capítulo 3 es un salmo realmente, es una oración cantada, es un salmo, ¿verdad? Es una oración cantada, es una alabanza al Señor. Y esa es una indicación musical, como al inicio del capítulo 3, cuando dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esas son indicaciones musicales de cómo, en qué tono y en qué el sentido de cómo debería de cantarse y orarse este salmo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dijéramos, le vamos a poner a esta conclusión, vamos a ponerlo ahí en la pantalla, del temor a la fe, del temor a la fe, porque de eso trata el libro, ¿verdad? Eso es lo que vemos a través del libro y de la experiencia del profeta. El profeta va del temor a la fe, ¿verdad? Comienza en el capítulo 1 cuestionando a Dios, preguntándole a Dios, está perplejo por lo que está pasando, por lo que Dios le dice que va a ocurrir. El profeta está ahí temeroso, está con mucha incertidumbre, pero de ese temor, de esa incertidumbre, a través de todo lo que Dios trata con él va, dijéramos, a la fe, a una experiencia de fe, y por eso él termina de esta manera, ¿verdad? Exaltando al Señor y dice, a pesar de todo, yo me voy a gozar, me voy a alegrar en el Señor, a pesar de los pesares, como dicen, ¿verdad? A pesar de lo que pueda estar ocurriendo, de lo que pueda pasar, de que las cosas no vayan muy bien, con todo y eso, dice Habacuc, yo me voy a gozar, dice. Yo me voy a alegrar en el Señor, en el Dios, dice, de mi salvación. Entonces, vemos este contraste en el libro, a través del libro
vemos que Habacuc pasa de un estado al otro, ¿verdad? Pasa de un estado de temor espantoso, dijéramos, a una confianza plena. Pasa de un estado de gran desconfianza e incertidumbre a un estado de seguridad gozosa, el profeta Habacuc. Entonces vamos a ver eso, hermanos, vamos a ver esas dos partes en estos versículos. Primero, hablemos un poquito de ese temor, ¿verdad? Dijéramos un temor espantoso. Realmente es lo que Habacuc está experimentando. Y esa descripción la hace en el versículo 16. Si usted vuelve y mira el versículo 16, hermano. Este versículo describe brevemente todo lo que él ha venido diciendo en cuanto a lo que iba a ocurrir, a la disciplina que el Señor iba a traer sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, de cómo Dios iba a levantar a este pueblo impío, cruel, a ese ejército de los caldeos y cómo ellos iban a invadir la tierra, ¿verdad? Iban a invadir las naciones, las iban a conquistar, iban a venir a Israel, a Jerusalén, iban a ser conquistados también. Dice al final del versículo 16, dice, cuando suba al pueblo, o sea, al pueblo de Israel, él lo invadirá, dice, con sus tropas. Entonces hemos dicho que Habacuc, hermanos, tuvo una visión, ¿verdad? Dios le dio una visión. De hecho, le dijo que en el capítulo 2 vimos que le dice, escribe la visión. Entonces, Dios le da la visión a Habacuc de lo que Dios va a hacer, de cómo Él va a corregir a su pueblo, cómo los caldeos iban a venir, iban a conquistarlos, iban a hacer todas estas cosas. Y todo eso lo había tenido perplejo a Habacuc. Entonces, él iba a levantar a este pueblo pagano, cruel, para castigarlos, a su pueblo de pacto, a su propio pueblo. ¿Por qué iba a hacer Dios eso? Porque Dios no puede ser infiel. Pablo habla de eso, ¿verdad? En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, dice, si nosotros, dice Pablo, fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios iba a ser fiel con su pueblo. Y como Él era fiel con su pueblo, entonces Él lo iba a disciplinar, ¿verdad? Porque eso, si usted lee el contexto de ese versículo, de lo que Pablo dice, es el mismo contexto. A veces lo interpretamos mal, pero que Dios va a permanecer fiel es que Dios los iba a corregir, que Dios los iba a castigar, que Dios los iba a disciplinar. Dios iba a ser fiel con su pacto. Ellos habían sido infieles, ellos no habían cumplido su palabra, ellos habían desechado a Dios. Ellos habían hecho lo malo delante de Dios, pero Dios iba a ser como un padre fiel que corrige a sus hijos, que ama. Dios los iba a corregir, Dios iba a permanecer fiel. Él no podía negarse a sí mismo. Entonces, este versículo, como acabamos de ver al final del versículo 16, habla de cuando iba a subir la invasión, ¿verdad? La invasión, dice, de los caldeos a Jerusalén. Pero la mayor parte del versículo 16, si ustedes lo miran, hermano, se refiere al efecto, dijéramos, físico y emocional en la vida de Habacuc. Lo que Habacuc ve en la visión, lo que Habacuc oye que Dios iba a hacer con su pueblo y cómo iba a usar a los caldeos para hacer esto. Y cómo las tropas caldeas iban a entrar en Jerusalén, iban a conquistar, iban a arrasar. Dios se lo mostró. Entonces, mire lo que el versículo 16 se centra más en los efectos físicos y emocionales en la persona del profeta, en la vida de Habacuc, en el corazón de Habacuc. El impacto de la visión de lo que Dios iba a hacer.
Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí? ¿Cuál fue el efecto visible en Moisés cuando él bajó del monte? Su rostro brillaba, ¿verdad? Y Pablo dice que por eso puso un velo Moisés, ¿verdad? Su rostro brillaba. Pero, por ejemplo, Daniel, cuando tuvo la visión, hermanos, en el libro de Daniel, ¿cuál fue el efecto, dijéramos, físico, emocional en Daniel cuando tuvo la visión de Dios? Si se recuerdan, allá en Daniel 7 y en adelante, dice que Daniel se desmayó con las visiones que tuvo. Y dice que Daniel se enfermó y que estuvo convaleciente varias semanas del impacto de lo que Dios le mostró que iba a ocurrir. O sea, era tan fuerte, tan impactante que Daniel se desmayó y Daniel se enfermó. Es como cuando le dan una mala noticia, pues, ¿verdad? Que usted no lo puede ni creer y la mala noticia lo impacta de tal manera que usted se enferma de esto, de lo otro. Entonces eso es lo que describe en el versículo 16. Dice, oí, dice, y se conmovieron mis entrañas. O sea, las entrañas son lo interior del ser humano, ¿verdad? ¿Alguna vez se le han conmovido las entrañas, hermano? Yo creo que alguna vez, alguna noticia, se conmovió de adentro, como que comenzó a temblar de adentro de lo que él oyó y de lo que él vio en la visión. Dice que se conmovieron sus entrañas, su interior se conmovió, vibró, tembló del impacto de lo que Dios le mostró. Dice que sus labios temblaron, literalmente está hablando. Empezó a tartamudear, sus labios comenzaron a temblar de ver lo que Dios le estaba mostrando. Sus labios literalmente estaban temblando. Dice, pudrición, dice, entró en mis huesos. Una expresión de cómo él se sintió, o sea, como cuando enferma uno, pues cuando pierde las energías, cuando pierde la fuerza. ¿A cuánto nos dio, cómo se llama el chic, hermano? ¿Verdad que volado era terrible, hermano? Ese asunto era difícil, yo no sé, pienso que describe un poco quizás lo que está diciendo Daniel. Un dolor de huesos y una fatiga que no daban ganas de levantarse y ni podía caminar uno. Dice pudrición, o sea, perdí las energías, perdí la estabilidad, no tenía fuerzas en mis huesos, quiere decir. Entonces dice, y luego agrega y dice, y dentro de mí, dice, me estremecí, dice, y es una expresión así fuerte, contundente, hermano. Me conmoví, dice, en mi interior, dice, dentro de mí me estremecí, dice. Entonces, lo que Habacuc estaba viviendo fueron estas cosas. Y quisiera que leyéramos algunos versículos en el libro de Lamentaciones, hermano, vamos rapidito, deje una señal ahí, vamos a regresar para ver el resto de los versículos. Poquito atrás de donde estamos, de Habacuc, antes de Ezequiel, después de Jeremías, está ahí el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Entonces, Lamentaciones, hermanos, se le atribuye el libro de Lamentaciones a Jeremías. Acuérdense que Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque dijimos en la primera sesión de este estudio, dijimos que Jeremías fue un profeta contemporáneo con Habacuc. Lo que Dios iba a hacer con Israel, con Jerusalén, Dios se lo mostró principalmente a estos dos profetas, a Habacuc y a Jeremías.
Jeremías, Habacuc lo cuenta como un testimonio, pero Jeremías tuvo el ministerio de hablarle a los reyes. Él iba a los reyes y les decía, esto va a pasar, van a ser derrotados en la batalla, y va a venir esto, y va a venir todas estas cosas. Y los reyes se enojaban y lo apresaban y lo metían a la cárcel y lo golpeaban. Y Jeremías les predicaba de una y de otra manera y nadie se convirtió durante todos los años de la predicación de Jeremías. Que nadie se convierta no quiere decir que no sea una prédica de Dios, hermano. Solo un convertido quizás tuvo Jeremías, ¿verdad? El ayudante que andaba, el discípulo, ¿verdad? Fue el único que tuvo Jeremías. Entonces Jeremías vio todo el proceso y Jeremías vio también, si usted lee el libro de Jeremías, usted va a encontrar ahí Jeremías, a él cuando entraron los caldeos a Jerusalén, hermano, Jeremías no lo llevaron preso. A Jeremías lo respetaron ellos. Porque los caldeos estaban felices como que Jeremías estaba a favor de ellos, ¿verdad? Porque Jeremías decía, es que Dios los va a entregar en las manos de los caldeos. Entonces los caldeos estaban felices. Por un rato quizás adoraron al Dios de Israel porque Jeremías decía, Dios los va a entregar a este pueblo en las manos de los caldeos. Y entonces ellos estaban felices y cuando entraron y invadieron la ciudad de Jerusalén, a Jeremías lo dejaron, no se lo llevaron cautivo ni lo mataron, lo respetaron y lo respetaron como un siervo de Dios, los caldeos. Y entonces Jeremías dice que anduvo en medio de las gentes cuando comenzaron a matar y cuando comenzaron a llevarse, ¿verdad?, a los príncipes del pueblo que se los llevaron a Babilonia. Jeremías anduvo en medio de la gente y vio todo lo que pasó. Entonces, Lamentaciones, hermano, es la descripción de lo que Jeremías vio, de lo que Habacuc está diciendo aquí. Aquí está descrito lo que de alguna manera el Señor le mostró a Habacuc que iba a pasar, lo que le provocó que sus entrañas se conmovieran, que Habacuc temblara, que sus labios temblaran y que sintiera todas estas cosas. Aquí se describe. Entonces leamos, mire el capítulo 1, vamos a leer un par de versículos en cada capítulo. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria, está hablando de Jerusalén. Dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Versículo 7 dice, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron, dice, de su caída. Mire capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, ¿cómo? Dice, y está en signo de admiración, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Hermano, es como sale la gente cuando en los terremotos, ¿verdad? Ha visto cómo que le cae el polvo o hemos estado trabajando, ¿verdad? Que se ennegrece la persona o la gente que anda en la calle porque no se baña, porque le pega el sol y entonces esa es la descripción. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Dice, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Mire, capítulo 3, versículo 4. 3:4 dice,
Dice, hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos, dice. Versículo 7, 8 y 9. Aun cuando clamé, dice, y di voces, dice, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Imagínense, dice, nosotros, el pueblo, la ciudad, le clamó a Dios cuando vieron que ya era inminente la destrucción, porque al principio dijeron, ¿quién nos va a tocar?, decían ellos. Si nosotros somos Jerusalén, si yo soy un hijo de Dios, somos el pueblo de Dios, ¿quién me va a hacer algo? Y ellos decían, en su soberbia decían, nadie nos va a tocar. Pero cuando vieron que era inminente, porque los caldeos sitiaron la ciudad, ¿verdad? Acuérdense que era una ciudad amurallada y la sitiaron, y por mucho tiempo no permitieron que entraran suministros a la ciudad, alimentos y todo lo necesario para la subsistencia de la ciudad. Y la ciudad se fue como envejeciendo literalmente porque no había suministros. Bueno, hoy que fuimos a Nicaragua, nos contaban lo que ocurrió, ¿verdad? Medio vimos las noticias aquí, pero nos decía uno de los hermanos que vive en León, ¿verdad? Que llegó ahí a Somotillo en los días que estuvimos, dice que ellos estuvieron 10 días que no podían salir de las casas cuando fue el problema. 10 días, dice. Y entonces dice que ya los últimos días no tenían ya comida. Y ahí sí que se les acabó hasta el último granito de frijol que había, hermano. Y no podían salir pero ni a la puerta. Y se les terminó todo, dice, los últimos días prácticamente ayunaron. 10 días, imagínese un mes que usted esté, que no lo dejen salir de su casa, que le corten el agua, que no tenga energía eléctrica. Imagínense lo angustioso que puede ser eso, cómo se va consumiendo todo, y eso es lo que les pasó a ellos. Y entonces ellos, dice, clamaron, dice, a Dios y cerró los oídos a nuestro hermano. Cuando usted le puede clamar a Dios, estamos hablando del pueblo de Dios, y Dios, dice, cerró los oídos para no escuchar sus oraciones. Dios no los atendió en sus oraciones. Y el versículo 9 dice que cercó, dice, mis caminos con piedra, torció mi sendero, hermano. Mire, cuando, como dicen, a este no le sale, pero ni la ciguanaba, dicen, ¿verdad? ¿Ha oído eso usted? Sí, ¿alguna vez usted ha experimentado eso, hermano? Que no le sale ni la ciguanaba. Usted, aunque sea la ciguanaba, quisiera que le saliera, y ni la ciguanaba le sale. No le sale nada, todo le sale torcido, todo le sale mal, se le empieza a arruinar todo. Usted quiere hacer bien y le sale mal todo. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios salió al encuentro y todo le salía mal y todo fue malo. Y Dios cerró sus oídos. Mire, capítulo 4, versículo 4 y 5. 4 y 5 dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los recién nacidos, hermano, en la ciudad, se pegó, dice, a su paladar por la sed. Ya las mamás no los podían amamantar porque ya no les salía nada, porque ellas no podían tomar nada. No les dicen a las mamás, pues, tome cebada, tome avena, tome esto, tome lo otro, le dicen a las mamás, para que le salga bastante leche, le dicen, ¿verdad? Dice, se secó, dice el paladar. Dice, los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese, hermano. Los niños en ese sitio de la ciudad murieron de hambre, literalmente. Eso dicen los historiadores también. Y es lo que Jeremías está describiendo aquí. Mire, versículo 5 dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Bueno, se dice que en las crisis, como vaya Venezuela, dijéramos,
Ahí anda la gente hasta en los basureros. Pero los ricos, esos se dice, esos tienen su dinero afuera del país y esos nunca van a aguantar hambre. Pues aquí hasta los ricos aguantaron hambre. Eso es lo que está diciendo. Hasta los ricos aguantaron hambre. Dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. Los que habían en sábanas de seda, como dicen, fueron hasta los estercoleros a ver si conseguían algo de comer. Imagínense la crisis de la ciudad. Dice el versículo 9. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Fue mejor, dice Jeremías, los que fueron muertos por la espada que los que murieron de hambre. Sufrieron menos. Dice, porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra. Versículo 10, mire al extremo que llegaron, hermano. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Qué cosa más peor, más terrible que eso, hermano? Yo me imagino que usted ni siquiera se le cruza por la mente que usted tenga hambre y que va a cocinarse a un cipote, pues, a su hijo para comer. ¿Verdad que ni se nos cruza por la mente? Pero hermanos, en un momento de angustia, bueno, se dice que aquella historia famosa de los Andes, ¿verdad? Aquel avión, ¿verdad? Ellos, los sobrevivientes, cuentan que bebieron los orines de ellos mismos. Comieron las carnes de los que murieron del frío, se comieron la carne de sus amigos, de sus compañeros. Hermano, en la desesperación una persona puede hacer cualquier cosa realmente. Cosas que ni siquiera pudiéramos nosotros creer o pensar, podemos llegar a hacer en un momento de angustia y desesperación, hermano. Uno nunca puede saber cómo puede reaccionar ante una crisis, ante una situación difícil. Pero el punto al que quiero llegar, hermanos, y ya me extendí mucho aquí, es que lo que podamos visualizar lo que vivió Habacuc. O sea, todas estas cosas él las vio anticipadamente. O sea, él vio la visión de cómo ese ejército iba a entrar a Jerusalén, a Israel, y cómo iba a arrasar. No sabemos todos los detalles de lo que él vio, pero lo que él vio, lo que Dios le dijo, lo que él oyó, le causaron, dice, que sus labios temblaran, que sus entrañas se conmovieran. Leí un artículo un día de estos de una mujer, se lo mandé a algunos de los hermanos pastores, un artículo de la BBC de Londres, una mujer que trabajó en una página de una red social, limpiando toda la suciedad que la gente pone en las redes sociales, ¿verdad? Porque hay filtros, ¿verdad? Facebook tiene gente trabajando, que todo lo que la gente sube lo filtran y no todo sale a la plataforma, ¿verdad? Pero ella trabajó en una de alguien de los más jóvenes se acordarán, MySpace se llamaba la red social, esa de las primeras que salieron, ahí trabajó ella. Y entonces dice ella, no recuerdo exactamente el título, pero dice algo así que, dice, no vale la pena la humanidad, algo así dice el título. Dice, lo más podrido de la humanidad, dice. Y dice que ella llegó a sentir que no valía la pena vivir, dice ella.
al ver todo lo que la gente, las barbaridades, y ahí menciona algunas cosas, de abusos de niños, de decapitaciones, de violaciones y cosas así que subían dice, o sea, ella llegó a enfermarse, pues, tuvo que recibir tratamientos psicológicos y asistencias médicas para reponerse, porque al estar expuesta y viendo todas esas cosas, hoy día dice ahí el artículo que la gente que trabaja en eso, los preparan muchísimo más, trabajan solo 3 horas al día en eso, no pueden trabajar más porque es tan impactante, tan terrible. Hermano, pues el profeta estaba en ese estado, hermano. Y por eso estaba él perplejo, ¿cómo Dios podía permitir eso a su pueblo? ¿Cómo? Y hermano, traigamos eso, hermano, a nuestros días y a nuestro medio. Hermano, a veces uno ve cosas en los hermanos o en personas que uno ha conocido que uno dijera, ¿cómo puede estar este hermano en eso? ¿Cómo es que ha llegado hasta aquí? Si tan lindo que se miraba, tan bien que se miraba el matrimonio, y cómo es que hoy están separados y demandándose los dos, y tan lindo cómo le servían al Señor. Si era el fulano de tal, era el pastor tal, tan lindo que era el pastor, tan lindo que predicaba. ¿Cómo es que cayeron en eso? ¿Cómo es que llegaron hasta eso? Decimos muchas veces. Pero hermano, sin el Señor, hermano, podemos llegar a cualquier punto. Pero la segunda parte, la parte positiva, ¿verdad? Mire, versículo 17 al 19, veamos rapidito cada uno de los versículos. En el versículo 17, estos versículos, un versículo describe todo lo que hemos dicho, pero el versículo 17 al 19, hermanos, describe, dijéramos, la confianza plena a la que Habacuc llegó. Él llegó a una confianza plena, una confianza gozosa en Dios. Entonces en el versículo 17 hay 6 expresiones, hermanos, ahí que describen, dijéramos, el estado de las circunstancias cuando Dios, hermanos, deja de proveer, hermano. Cuando Dios no bendice, cuando Dios seca las cosas, cuando todo se echa a perder. 6 expresiones en el versículo 17. Hermanos, cuando la provisión de Dios escasea. Número 1 dice, aunque la higuera no florezca. Dice, aunque no haya fruto en las vides. Aunque falte el producto del olivo. Para ellos, hermanos, estas cosas eran básicas en su alimentación. El aceite, ¿verdad? Del olivo. Las vides, los higos. Dice, aunque todo esto falte, cuando falta todo esto, como que no hubieran frijoles y arroz y maíz aquí, pues no hay maíz. Bueno, hoy se dice que se ha perdido no sé cuántos cientos de miles de quintales de frijol, ¿verdad? Dicen que se va a poner caro el frijol el otro año, hermano. Andaba un hermano el otro día bien afligido ahí, que ya no iba a comer muchos frijoles y a él le encantan los frijoles. Entonces, luego dice, aunque los labrados no den mantenimiento, o sea, el campo no haya hierba para que coman las vacas, que coman las ovejas, que no haya zacate, etcétera, todo lo que la tierra produce para los animales, y en consecuencia ovejas sean quitadas de la majada, dice, se acaben las ovejas, se acaben las vacas en los corrales y no haya leche, no haya carne, no haya todas estas cosas, o sea, totalmente, y a ese estado fue que llegaron ellos, hermano. Entonces, hermano, todas estas cosas, hermanos, que menciona aquí Habacuc, son las cosas que nosotros damos de hecho, ¿verdad? Nosotros damos de hecho que siempre van a haber tortillas. Nosotros damos de hecho que siempre vamos a tener salud.
Nosotros damos de hecho que siempre vamos a tener trabajo. Nosotros damos de hecho que va a haber lluvia adecuada todos los años. Nosotros damos de hecho que todo va a ir bien. Todo lo damos de hecho, ¿verdad? Hasta que pasan las catástrofes, hasta que pasan las guerras, hasta que pasan las tragedias y nos damos cuenta que las cosas que pensamos que son que de hecho, que no son tan de hecho. Y hasta que pasan estas cosas nos acordamos de darle gracias al Señor porque llovió. De darle gracias al Señor porque recibimos el salario a fin de mes, que la empresa donde trabajamos, primero que tenemos trabajo, segundo que tuvo la empresa para pagarnos el salario, de que vendimos, de que llegaron clientes a nuestro negocio. Entonces, cuando faltan esas cosas, entonces nos damos cuenta que no es así como normalmente las personas viven y dan de hecho estas cosas, ¿verdad, hermanos? Hasta que viene una plaga, una enfermedad y cosas como esa y la productividad se destruye y todo se destruye. Entonces, bueno, se dice que uno de los pueblos latinos más orgullosos que había en el siglo pasado eran los cubanos. Y hoy los cubanos son bien humildes, dicen, yo no sé, dicen. Los venezolanos dicen también que eran bien orgullosos. Así dicen la gente. Y ahora, imagínense, la mayoría de Miss Universo han salido de Venezuela. Tienen muchas cosas, tienen petróleo y tienen gas natural y tienen muchas cosas para llenarse de orgullo de ser venezolano. Entonces, hasta que las cosas trágicas y las cosas difíciles vienen, hermanos, Dios quiera que, hermanos, que no tengamos nosotros en nuestro país, en nuestra casa, en nuestras personas, llegar a situaciones difíciles para alzar nuestros ojos y acordarnos de que mejor le demos gracias al Señor ahora por todo lo que Él nos da. Amén, hermano. Hoy dele gracias por sus hijos, por la comidita, por el trabajo, por todo, hermanos, lo que Dios nos da. Pero hermanos, el estado de gozo en medio de las circunstancias difíciles de Habacuc parte de un reconocimiento de que realmente nosotros no tenemos nada, de que todo lo recibimos de la mano del Señor, hermano. De ahí parte el poder llegar a un estado de gozo en medio de la tribulación. Si alguien no reconoce quién es, que no es nada delante de Dios, pues si yo no reconozco que no soy nada delante de Dios realmente, no puedo llegar a gozarme en la tribulación. Porque la inclinación natural del corazón humano es enojarse porque vino una prueba y a reclamar que por qué Dios me trata así, cómo es que Dios permite que me pasen estas cosas, cómo es que Dios permite si debería Dios de bendecirme y de protegerme y de darme salud y de darme mucho dinero y mucho esto y mucho lo otro. Dios debería de tratarme, eso es lo que piensa la persona que no conoce a Dios, no tiene a Dios, ¿verdad? Como ya vimos, el que se enorgullece, dice, se aparta de ti, pero el justo por la fe vivirá. Entonces, Habacuc llega a ese estado porque parte de ahí, hermano, a ese estado gozoso. Llega en el versículo 18 a ese estado, dijéramos, pleno de esa confianza plena, como ya hemos venido diciendo, al contemplar el carácter benevolente de Dios. Vimos 3 preguntas claves a través de estas 10 semanas. Dijimos cómo enfrentar lo incomprensible, cómo orar, dijimos, cómo gozarnos en las tribulaciones, vimos la semana pasada. Entonces, el punto principal, número 1, es
reconocer, hermanos, quiénes somos. Y número 2, es volvernos a Dios, hemos estado diciendo. Contemplar a Dios en su carácter santo, justo. Ver a Dios, como cantamos esta noche. Contempla a Dios, el Dios creador. Mire, dice el versículo 18, estamos, ¿verdad? Dice, con todo y todas esas 6 cosas que él menciona, aunque todo esté arruinado, dice, yo me voy a alegrar en el Señor, me gozaré en mi Dios de mi salvación. Aunque no haya nada en la refrigeradora, aunque haya pasado esto o lo otro, pero ¿y cómo puede tener capacidad de gozarse en esas circunstancias si las personas se gozan cuando estrenan casa, cuando le aumentan el salario, cuando tienen un hijo sano, cuando les dan una promoción? Entonces nos gozamos y celebramos, ¿verdad? Pero ¿cómo gozarnos? Dice el Dios, porque ve a Dios. Parte de que realmente no tenemos nada. Así venimos desnuditos a este mundo y desnuditos nos vamos a ir. No podremos sacar nada de este mundo. ¿De qué vale acumular tanto si nada nos vamos a poder llevar? Entonces se mira a sí mismo, mira la condición real del ser humano, pero se vuelve a Dios y dice, el Dios de mi salvación, y mira el carácter de Dios, que Él es bueno, es fiel, es santo, es justo. Y entonces lo mira como el creador. Lo mira como el creador. Aquel que dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y no había nada. Y de la nada Dios creó. Entonces, aunque no haya vacas, aunque no haya vides, aunque no haya fruto del campo, aunque no haya nada, pero Dios puede crear algo nuevo de la nada. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. He perdido mi salud, pues Dios puede restablecer mi salud. He perdido mi trabajo, Dios puede restablecerme un trabajo y hasta darme uno mejor. Estoy pasando por esto, por esta dificultad, pero Dios puede restablecer estas cosas, porque Dios es el que dijo de la nada, dijo, sea la luz. Produzca la tierra seres vivientes, produzca la tierra hierba verde, etcétera, etcétera. Dios es el que hace todo. El Dios de mi salvación, dice, yo en Él me gozo, dice. Como dice Isaías, ¿verdad? Aunque todo se eche a perder, pudo aún así tener esperanza y tener gozo. Se alegrará el desierto y la soledad, dice Isaías. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. El desierto, dice, se va a alegrar. Donde no hay nada, va a haber gozo. ¿Por qué? Porque están viendo al Dios que crea, que hace, que produce y provoca cosas nuevas, que puede hacer cosas nuevas. Entonces llega al versículo 19, hermano. Dijéramos a un estado de bendición y seguridad plena, dijéramos. Llega a un estado de bendición y seguridad. Entonces dice 3 cosas en el versículo 19. Número 1 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, dice. O sea, Habacuc siente, a pesar de todo eso, él se siente fuerte. Ya no se siente sus huesos como podridos. Ahora él dice, me siento como cipote, dice, nuevo, me siento fuerte. Dice, Jehová es la fuerza de mi vida, dice Habacuc. Él es el que me da fuerzas. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ya no son las vacas que tengo en el corral. Ya no son todo el cultivo que tengo ahí y toda la alacena llena. Eso ya no es mi fuerza, mi seguridad, mi confianza. No, es Dios, dice. Dios es mi fuerza. Ese es el estado de bendición, hermano, y seguridad plena. Cuando nuestras fuerzas sentimos y nos damos cuenta que vienen de Dios, de que tenemos a Dios con nosotros. Entonces, hermano,
cuando tenemos esa sensación que nada malo puede pasar. El profeta iba a reposar y a estar quieto, dice, porque sabía que por duro que fuera, el Señor iba a hacer justicia y lo que él iba a hacer era correcto y era recto. Entonces él se siente con fuerzas nuevas. Pero luego menciona ahí al siervo, al venadito. Y eso nos habla, hermanos, de habilidad. Se dice en los deportes, ¿verdad? Cuando un equipo bueno empieza a perder y a perder y a perder. Eso le pasa casi a todos los equipos, ¿verdad? Equipo bueno y todo, si este es bueno, dice, si vos sos profesional, tenés título de bachiller, de ingeniero, de doctor, de padre de familia, de esposo, de todo tenés título y todo te sale mal vos sí que estás pándole, vos estás al lado, le dice. ¿Y qué te pasa, pues? Y a veces los grandes equipos pierden hasta con equipos bien chambones. Y se dice que es una pérdida de confianza, dicen los entendidos, ¿verdad? Entonces como que juegan con temor, sin confianza. Ay, dice, no quiere ni salir a la calle porque como una depresión, ¿verdad? Está como deprimida la persona. Pero aquí él está, hermano, dice, hace mis pies como los de los ciervos en las montañas. Usted sabe, las montañas allá en Israel eran montañas rocosas. O sea, eran resbaladizas y quebradizas. Pero los venados, ustedes saben que los venaditos suben a las montañas y sus pies tienen esa habilidad, esa agilidad de pararse seguro y no caerse. Otros animales se caerían fácil, pero los venados trepan ahí las montañas pedregosas y lo hacen con seguridad porque tienen esa habilidad. Entonces, hermano, dice, el cual hace mis pies como de sierva. Es, hermanos, que Dios nos da esa confianza, esa agilidad en medio de las circunstancias. Capaz, hermanos, de escaparse del acechador. El venadito no lo agarra fácil un cazador. Hay algunos hermanos aquí que han ido a cazar venados y ellos cuentan que no es fácil. Usted ya los tiene y de repente se le escapan. Dice, hace mis pies como del venado. Me hace estar firme, seguro y tengo habilidad. Si se presentó un problema y dice, ya lo vamos a resolver. Porque tiene ese espíritu de confianza, de seguridad en Dios para resolver las cosas. Digamos, un estado de bendición, hermano, de la persona. Y por último dice, en mis alturas me hace andar en lugares firmes, en alturas, pero en las alturas, hermanos, no sé cuántos padecen o padecemos un poco de ¿cómo se llama eso? De vértigo. En las alturas da vértigo, bien fácil. Pero dice, en mis alturas me hace estar seguro. No me voy a marear, no me voy a desorientar, voy a estar seguro. Hermanos, cuando enfrentamos la vida y sentimos la certeza, la seguridad que Dios está con nosotros, que Dios nos va a ayudar. Se presenta un problema, pero Dios está con nosotros. Tenemos conciencia de eso. Eso es lo que Él está expresando ahí. Y es la manera en que el Señor quiere que vivamos. Pero es bien fácil que, hermanos, uno caiga en estados de inseguridad. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar mañana? Es bien fácil que el ser humano caiga en desesperaciones, en desesperación. Pero Habacuc está hablando de ese estado de bendición y de seguridad, de que estamos en las manos de Dios. Entonces, hermano, terminando, el contraste marcado en el libro es que el justo por la fe vivirá. Él llegará a este estado de confianza plena y de cántico gozoso por medio de la fe, hermano. Por medio de la fe podemos regocijarnos en medio de este mundo cruel y malvado, hermanos.
mientras aquellos que se apartan de Dios, hermanos, van a perecer. Mientras aquellos que se alejan de Dios van a caer en incertidumbres, en depresiones. Los que se alejan de Dios van a caer en desesperación y les va a ir mal y van a perecer, dice la Biblia, y es lo que aprendemos aquí. Como dice el Salmo 68, por ejemplo, dice: levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Dice: como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría, dice Salmo 68. El Salmo 73 dice: porque aquí los que se alejan de ti, dice, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, dice. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hermanos, los que se apartan de Dios van a perecer, pero los que encontramos en acercarnos a Él el bien, hermano, eso, hermano, vamos a estar en este estado de bendición, de seguridad, a pesar de las circunstancias que puedan haber. Vamos a tener esa plena confianza porque Dios está con nosotros en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Estamos en sus manos y Dios está controlando todas las circunstancias de este mundo, de todas las circunstancias que nos rodean, hermano. Entonces, nuestro gozo, hermano, está siempre en proporción a nuestra confianza en Dios. Entre más confía una persona en Dios, más se va a gozar en Dios. Pero nuestra confianza en Dios está en proporción a nuestro conocimiento de Él. Entonces, ¿cómo podemos conocer más a Dios? Acercándonos a Él. ¿Y cómo nos acercamos? Bueno, su palabra. Por eso nos congregamos, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios que estamos aquí. Que siempre hay más que aprender acerca de la palabra de Dios. No somos como aquellos que creemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos más. Sí, ya eso ya lo sé, etcétera, etcétera. Dice Asaf, el acercarme a Dios, ahí está el bien, dice. La máxima, la mejor cosa, lo máximo es acercarme a Dios, dice. Pero los que se alejan de Dios, les va a ocurrir lo que le pasó a Jerusalén. Los que se alejan de Dios, hermano, sea usted o sea yo, si nos alejamos de Dios, si dejamos de andar en su palabra, si dejamos de buscarlo, hermano, los que se apartan de Dios van a perecer, pero los que se acercan a Dios, hermano, van a encontrar gozo aún en las pruebas. Aún en la tribulación, los que nos acercamos a Dios vamos a encontrar seguridad, confianza. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermano? Acercarnos a Dios. Amén. Pero todo comienza, ¿verdad? Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Yo no sé si esta noche hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesús. Yo quisiera orar. Que oráramos, hermanos, si hay alguien aquí entre nosotros que no ha puesto su vida en las manos de Jesús. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, usted no se está acercando a Dios. La única manera de acercarse a Dios es por medio de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino al Padre. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. No hay otra manera de acercarnos a Dios sino por medio de Jesucristo. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si no ha venido a Él y poner su vida en las manos de Él, esta noche yo le invito que podamos orar juntos y que usted pueda decirle: Señor, yo quiero que mi vida, yo quiero acercarme a ti, Señor.
Señor, yo quiero que tú me perdones, que me recibas, que me hagas, Señor, parte de tu pueblo. Señor, yo quiero que me perdones. No sé si hay alguien aquí, mientras oramos, hermanos, si hay alguien entre nosotros que no le ha entregado su vida a Jesús.